Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia. Y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? No hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían: Juan no hizo ningún signo,
pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Bien, querida comunidad, como ya lo indicamos, la iglesia hoy medita, reflexiona en este quinta semana, viernes de Cuaresma, medita los 7 dolores de la Virgen María. Recuerda a la Virgen María, recuerda su misión, ¿verdad? La misión en la cual Dios le encomendó y que ella muy bien cumplió a cabalidad esa tarea, esa responsabilidad que el Señor le dio. Y ella también nosotros hoy la recordamos, pero también la veneramos y pedimos, por supuesto, como hijos suyos, la intersección, como decimos, la intersección de todos los santos, pero especialmente la más grande de las santas, la Virgen María, sobre cada uno de nosotros. Por eso, en los 7 dolores de la Virgen, que tradicionalmente la Iglesia medita y recuerda que están en la palabra de Dios y que han sido extraídos muy bien para nuestra reflexión, para nuestra meditación, cada uno de nosotros quizás cada año le recuerda. La primera es la profecía de Simeón, cuando el niño es presentado pues en el templo. Allí las palabras de Simeón: una espada atravesará tu corazón, haciendo referencia precisamente a la muerte del Señor, a la muerte del Señor en la cruz, y no solamente a la muerte, sino a todo lo que Jesús tuvo que vivir en estos días, incluso hoy mismo. En la liturgia de la palabra hemos meditado cómo el Señor ha ido a hablar en las sinagogas, ha ido a enseñar en las sinagogas, y cómo era sacado, expulsado, y no, quizás los evangelios no lo describen, pero era sacado a golpes, a insultos, a malas palabras, ¿verdad? Y eso pues también de alguna manera le causaba dolor a la Virgen María, ¿no? Una espada atravesará tu corazón. Este niño será el resurgimiento de las naciones, pero también será división para muchos, ¿no? Y una espada atravesará tu corazón. Ese es un dolor de la Virgen, el dolor de esa profecía que le hicieron y que luego pues se va a cumplir. También nosotros recordamos en los textos del Evangelio la huida a Egipto. Recordamos el episodio de los Reyes Magos, esos reyes que seguían una estrella. Alguno de ellos tenía quizás un poquito de fe con referente a que iba a venir al mundo una persona muy sabia. Quizás no lo veían en el fondo como un Dios, pero ellos tenían como ese seguimiento, esa creencia. Los Reyes Magos se encuentran en algún punto, según el relato bíblico, y van a ofrecerle, por supuesto, incienso, mirra y oro al rey de Israel, al que ellos seguían también por la profecía y por la estrella. Pero Herodes, al darse cuenta que estos reyes habían pasado por sus reinos, por sus tierras, y quizás no fueron a verlo a él, sino que fueron a ver a otro rey que no era él, siente muchos celos, siente mucha rabia, mucha ira, y comienza su intolerancia y comienza pues ya desde ese momento la persecución, pudiéramos decir, a Dios, la persecución a la iglesia, si usted lo ve así, y manda, ¿verdad?, a eliminar a todos los niños, según las escrituras, menor de 2 años o que hasta 2 años. Y pues Jesús había acabado de nacer.
Y entonces se da este edicto, se da esta ley, y por supuesto los soldados obedecen a Herodes y van a matar, pues, ¿a quién? A todo ese montonón de niños que habían, que le llamamos nosotros y que los celebramos por allá el 28 de ¿qué? De diciembre, ¿los santos qué? Inocentes, ¿verdad? Los santos inocentes. Pero que no solamente murieron niños, porque a veces nos quedamos solamente con esa imagen, ay, se murieron los niños, no. También allí murieron madres defendiendo a sus niños. También murieron padres defendiendo ¿a quién? A sus hijos. Entonces, esos son los santos inocentes. Por tanto, pues Dios le habla, el ángel le habla que tiene que huir ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Hay que huir ¿a dónde? A Egipto. Y bueno, es otro dolor de la Virgen María, quizás recién había tenido el hijo, el niño, y tenía que salir, siente un dolor. El otro dolor que la iglesia también medita hoy, porque son meditaciones que tenemos que tener hoy propiamente y que están en los textos del Evangelio, que no son inventados por nosotros y que de hecho este tercer dolor de la Virgen está en el rosario, en el rosario, ¿verdad? Que es el niño perdido, ¿y allá dónde? En el templo. Y ese misterio es ¿qué? ¿Qué misterio es? Gozoso, glorioso, doloroso, ¿cuál es? Gozoso, ¿verdad? El niño perdido y hallado en el templo. Bueno, el niño desde niño tenía la misión clara y por eso está en el templo y por eso está con los eruditos y por eso fue allá, también para enseñarles, también para hablarles. Dios en la persona de Jesús, del niño Jesús, fue a hablarles quizás a los escribas, a los fariseos, a los que estaban en el templo, en la sinagoga. Y imagínense, ¿cuántos días es que dice la tradición o que dice la escritura que se perdió el niño? ¿Cuántos? 3 días, que usted los puede también asociar estos 3 días a los 3 días, valga la redundancia, que estuvo Jesús, ¿dónde? ¿En el qué? En el sepulcro, ¿verdad? Estuvo perdido, estuvo allí. Entonces, imagínense la desesperación de la Virgen, el dolor de la Virgen de su único hijo, pero no solamente de su único hijo, sino del hijo de ¿quién? De Dios. Imagínense la Virgen, se me perdió el hijo de Dios. Y buscándolo, y con San José, y me imagino esa angustia tan terrible desde el punto de vista humano, porque la Virgen también era santa, pero era humana, ¿verdad? El niño perdido. Y entonces al encontrarlo, esas palabras tan bonitas, ¿verdad? La Virgen lo busca, nunca se imaginó, pero lo buscaron en todos lados. Lo buscaron en todos lados. Yo no sé si a ustedes algún día se les ha perdido un familiar. Y entonces uno dice, búsquenlo, él siempre va para tal parte, búsquenlo allá, o búsquenlo en tal lugar, o búsquenlo no sé dónde. Y lo mismo quizás le pasó a la Virgen, comenzaría a buscarlo entre sus amiguitos, o en la casa de tal persona, o en algún pariente. Y fueron a buscarlo también a la sinagoga, o al templo. Y entonces el Señor pues les dice, la Virgen como que lo regañas. Mire, esta angustia que hemos sentido tu padre y yo, llevamos ya, ¿cuántos días? 3 días. Y entonces el niño Jesús también como que les dice, ¿no? Y ustedes no saben que tengo que ocuparme de las cosas ¿de quién? De mi Padre. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, de las cosas que Dios me ha mandado a mí a enseñar, a predicar, a evangelizar. Y esa también debería ser nuestra actitud pensando en este dolor que sintió la Virgen cuando su hijo se le perdió. Nosotros también debemos ocuparnos de las cosas de mi Padre, es decir, de las cosas de Dios. No solamente de las cosas de este mundo, sino de las cosas de Dios, porque nosotros también somos hijos ¿de quién? De Dios. Y la gran interrogante es, ¿me preocupo yo por las cosas de mi Padre? Cada uno de nosotros nos respondemos libremente. Luego otro dolor que enseña las Santas Escrituras es Jesús encuentra a su madre.
¿Dónde la encuentra? En el camino, ¿hacia dónde? Hacia la crucifixión, ¿verdad? En el camino al Calvario, en el camino a su muerte. Y ustedes se podrán imaginar esa tragedia. Imagínense ustedes que un hijo de ustedes, de las madres que están aquí, que lo vayan a crucificar. Pero la Virgen sabía en su corazón que eso se tenía que cumplir. Y ella lo que hizo fue acompañar a Jesús, ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Pero ¿eso le causaría alegría o tristeza? No, humanamente le iba a causar ¿qué? Dolor. Fue lo que sintió la Virgen. Camino al Calvario, cuando se le encuentra, es un dolor terrible, un dolor grandísimo. Jesús herido, golpeado, humillado. Y bueno, ahí está la Virgen, como decimos nosotros, al pie. Una madre nunca abandona, o en todo caso una madre nunca debería abandonar ¿a quién? A sus hijos, ni en las buenas ni en las malas, todas. Y bueno, ya la muerte, ¿la qué? La crucifixión, otro dolor. Imagínense ahí, la Virgen allá abajo, el Señor allá, ahí en la cruz, enterrándole las ¿qué? Las puntillas. Y luego levantado, como dice la Escritura, como fue levantada la serpiente en el desierto, para que todo el que crea en Él, para que todo el que le vea tenga vida ¿qué? Eterna. Y la Virgen, por supuesto, que sintió un inmenso dolor porque su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estaba a punto de ¿qué? De morir. O sea, la Virgen estaba viendo a su Hijo morir. A veces también a muchas madres las crucifican, o a nosotros también nos crucifican. Y mucha gente siente dolor por nosotros. Siente lo que nos está pasando, siente lo que estamos sufriendo. Nos acompaña, porque es una palabra clave. Nos acompañan todos los días en nuestras crucifixiones. No nos abandona, o no nos abandonan en este caso, como los discípulos abandonaron ¿a quién? Al Señor. Entonces, esta es otra meditación también de la palabra de Dios, de los evangelios. Cuando ya lo bajan, ya sabe que está muerto. Imagínense, Jesús es bajado ¿de dónde? De la cruz. Y lógicamente que como es bajado de la cruz, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? Al sepulcro. Iba al sepulcro y ahí está la madre. Y una de las cosas más dolorosas quizás que hemos experimentado, los que la han experimentado, es cuando uno va al cementerio, ¿verdad? Y coloca allí al ser ¿qué? Al ser querido. Es muy doloroso, ¿verdad? Una cosa terrible. Y la Virgen pues estaba preparándose precisamente para eso. Ya lo bajaron de la cruz, ahora ¿para dónde va? Para el sepulcro. Pero ahí se tenían que cumplir las Escrituras. Como el Señor en el templo, cuando llegó y dicen la santa ira de Dios, el Señor se molestó porque habían convertido la casa de Dios en una cueva ¿de qué? De ladrones. Una cueva de ladrones. Y el Señor habla allí con los escribas y los sumos sacerdotes que están allí y les dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré ¿en cuántos días? En 3 días. Hablando del sepulcro, hablando de su muerte, pero sobre todo hablando de su ¿qué? Resurrección. Y al 3er día resucitó ¿de dónde? De entre los muertos. Así dice la Sagrada Escritura. Jesús colocado en el sepulcro. Y bueno, pues nosotros y la Virgen también preparada para la gloria, porque ella también se preparó, no solamente para ver a su Hijo morir, sino para verlo resucitado. Entonces nosotros hoy como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de la Santísima Virgen María, debemos meditar, lógicamente, estos dolores, pero verlos también a la luz del Evangelio, como lo que dice hoy la palabra de Dios, el Evangelio de Juan,
como dos ideas, digámoslo, que aparecen allí. Dice la palabra, cogieron piedras. ¿Para qué? ¿Para qué cogieron piedras los judíos? Para apedrearlo, ¿verdad? Porque estaba diciendo cosas que a ellos como que no les cuadraban. Quizás estaban muy bien intelectualmente, estaban muy bien en conocimiento de la Torá o de su santa palabra, pero el conocimiento del corazón, vamos a decirlo así, estaba cerrado. El corazón estaba cerrado porque no estaban aceptando al Mesías, al que estaba allí. Y ya Cristo pues habla muy claramente, porque para eso ha venido. Lo querían apedrear, lo querían linchar, como decimos. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes tantas obras, ¿verdad? Obras buenas, obras del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Porque el Señor también se tenía que defender. Él se está defendiendo, ¿verdad? ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y lógicamente que no lo querían apedrear por las obras, sino que lo querían apedrear porque, a ver, ¿por qué lo querían apedrear? Porque decía que era hijo de ¿quién? De Dios. Si nosotros estuviéramos, ¿verdad? Quizás ante un grupo de hebreos ortodoxos y dijéramos estas palabras, porque nosotros también somos hijos de Dios, por medio del sacramento ¿de qué? Del bautismo. ¿Y ustedes qué creen que querrían hacer esos ortodoxos hebreos con nosotros? ¿Nos querrían qué? Apedrear también. Pero nosotros somos hijos de Dios, por medio del bautismo. Entonces, aquí a Cristo, a nuestro Señor no lo quieren apedrear por las obras. Porque con las obras sí se quedan, ¿no? Sí se quedaron en ese tiempo, cuando multiplicó los panes, los peces, cuando resucitó a Lázaro, qué sé yo, cuando curó a la niña que la volvió a la vida, cuando hizo todos esos prodigios, esas obras bien chévere. Con eso sí se queda uno. Pero ¿y cuando se está hablando que Él es el Hijo de Dios? Entonces, así es la palabra de Dios. Y el Señor le responde porque Él conoce muy bien la ley. ¿Cómo? Porque los judíos le dicen, te estás considerando hijo de Dios. Y el Señor les cita la palabra. Bueno, yo les he dicho, no está escrito en su ley. Le dice en su ley, ¿no? Le dice a los judíos, no está escrito en su ley, como si estuviera deslindándose de alguna manera. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Claro, con D pequeña, ¿no? Ahora sí me llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios. El Señor les está diciendo, la palabra de Dios fue dirigida también a ustedes. O sea, no agarren la palabra a conveniencia, porque a veces algunos de nosotros, me puede pasar a mí, utilizamos la palabra a nuestra conveniencia, como yo lo he dicho. Y también, lamentablemente, muchas veces creemos de la palabra de Dios lo que nos conviene. Lo que no nos conviene no lo creemos. Y lo que no creemos, con lo que no creemos, atacamos a la gente. Apedreamos a la gente. ¿Sí? Y bueno, en nuestra vida nosotros hemos sido muchas veces apedreados, seguramente. Con críticas, con burlas, con tantas situaciones que incluso nos ha llevado a pensar en algún momento que ni siquiera somos hijos de Dios. O sea, que nos ha llevado a perder nuestra dignidad. Pero ahí está Jesucristo diciendo, no, usted es hijo de ¿quién? De Dios. Sean santos como vuestro Padre Celestial es ¿qué? Santo, la divinidad, lo que es divino, lo que es de Dios. Pero el Señor, que lo llaman blasfemo, imaginen, llamaron al Hijo de Dios. Y yo me sorprendo cada vez que reflexiono la palabra. Al mismo Dios lo llamaron blasfemo, porque es al mismo Dios. Ahora imagínense a nosotros. Al mismo Dios que eligió un lugar
para el sacrificio, para la adoración, para la gloria, lo sacaron del templo y lo sacaron a patadas y a insultos. Ahora imagínense a nosotros, qué suerte podremos correr. En el mundo todavía quieren apedrearnos porque somos hijos de Dios e incluso a veces quieren apedrearnos hasta por las buenas obras que muchas veces muchos de ustedes o quizás yo hacemos en el mundo. Entonces, querida comunidad, vamos nosotros a colocarnos en las manos de Dios, pensando en la palabra de Dios, pensando en este día tan importante para todos nosotros, en esta meditación que estamos haciendo de la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que quiere en final el Señor con nosotros? ¿Y qué queremos nosotros también? Por eso hemos recitado con el salmista, sálvame Señor, ¿en el qué? En el peligro. Sálvame Señor en el alinchamiento, sálvame Señor en el apedreamiento humano, sálvame Señor ante la crítica. Muestra tu poder, muestra tu bondad con nosotros, tu misericordia con nosotros. Bien, al final del Evangelio, luego dice la palabra, regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, se escabulle, todavía no había llegado su hora, lo querían apedrear. ¿Y qué sucede? Se queda allí muchos días y allí mucha gente acudió a él y decían, comparándolo con Juan el Bautista, ¿qué era lo que decían? Juan no hizo ningún signo, ningún milagro, ¿verdad? En cambio sí ha hecho muchos, ¿verdad? Hizo muchos prodigios allí y dice la palabra, y muchos creyeron allí en él. Y muchos de nosotros aquí debemos seguir creyendo en el Padre, debemos seguir creyendo en Dios, debemos seguir creyendo en su poder y debemos seguir dando gloria a nuestro Señor. Que la Virgen de los Dolores, que la Virgen Santísima nos acompañe ya cuando estamos prácticamente iniciando nuestra Semana Santa. Amén.